Hola, mi nombre es Sofía Quintana y hoy voy a hablar un poco de las leyes de Newton que él formuló hace más de 3 siglos. Y estas se relacionan con las fuerzas y las masas. Y pues sí, entonces para entender esto primero tenemos que conocer un poquito sobre fuerzas. Y bueno, hay básicamente dos tipos, se podría decir, de contacto y de campo. Y bueno, la de contacto se refiere a una fuerza a través de contacto físico, como cuando pateas un balón. Y también, y las de campo son a través de un espacio vacío, como la gravedad, que nos une al centro, bueno, nos atrae al centro de la Tierra, pero y evita que flotemos y así. Y bueno, entonces, o sea, con esto ya podemos entender más o menos qué es una fuerza. La fuerza no necesariamente implica un movimiento, pero sí un cambio en la velocidad de un objeto. Y esto lo explica Newton en su primera ley, que es la de la inercia. Entonces, Newton nos dice que en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un movimiento en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Esto con una rapidez constante en línea recta. Cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. Y bueno, entonces básicamente lo que nos dice Newton en esta ley es que tenemos un objeto. Primera ley. Bueno, tenemos el objeto y tenemos varias fuerzas que pueden aplicar al objeto. Entonces, si el objeto está en reposo, puede significar que hay una fuerza y o que no hay fuerzas en el eje X y solo hay una fuerza para abajo y para arriba o una para abajo o lo que sea, o que hay una fuerza y hay otra que la cancela. Pero esto nos demuestra que las fuerzas sí intentan cambiar la velocidad, simplemente hay veces que se cancelan, entonces el objeto sigue en reposo. Y lo que Newton nos dice es que si el objeto está con estas fuerzas y no llega ninguna otra, el objeto va a seguir con esas fuerzas siempre. Entonces el objeto va a quedarse sin movimiento. Pero en el momento en que llega otra fuerza externa y lo empuja, este objeto va a empezar a avanzar hacia la derecha. Y lo mismo pasaría hacia la izquierda si la fuerza llegara de este lado, la fuerza externa. Entonces básicamente es eso, y también que un objeto, si está en movimiento, va a seguir en movimiento a menos que llegue otra fuerza que lo frene o que llegue otra fuerza que lo haga ir mucho más rápido en movimiento. Ya con esto podemos entender mejor el concepto de fuerzas, que no necesariamente tienen que implicar un movimiento, pero pues es como un cambio de velocidad en un objeto. Y pues sí, esa es la primera ley de Newton. Y luego la segunda ley de Newton nos dice, cuando se ve desde un marco... Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto se resume en una fórmula que es F es igual a masa por aceleración. Y bueno, básicamente lo que nos quiere decir Newton es que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él y que la magnitud de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Entonces básicamente lo que nos dice es que la masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra
para cambiar la velocidad. Entonces, entre más masa hay más aceleración, y entre menos masa, menos aceleración, y así. Entonces, esto es lo que nos quiere dar a entender Newton en su segunda ley, y también que la masa y el peso no es lo mismo. Y pues, y bueno, ¿por qué la masa y el peso no son lo mismo? Pues básicamente la masa es algo que no cambia, es algo que tiene un objeto. O sea, este objeto tiene 5 kilos y este tiene 5 libras. Y pues este tiene 8 kilos. Y eso es algo que no cambia, este es en Marte, este es en la Tierra, este es en Júpiter, este es donde estés. Pero el peso es tiene que ver con la fuerza gravitacional. Básicamente es la magnitud de la fuerza gravitacional. Entonces, estos 5 kilogramos pueden pesar 5 kilogramos en una estrella, y pueden pesar 49.5 en la Tierra, porque la gravedad es 9.81, y así con cada cosa. Entonces, básicamente, el peso es algo que sí va cambiando conforme al lugar, y la masa siempre es la misma. Y pues sí, esto lo podemos saber, y lo explica Newton un poquito en su segunda ley. Y así. Entonces, la tercera ley de Newton. Si dos objetos, si dos objetos interactúan, la fuerza 1 que ejerce en el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual a en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza 2 que ejerce en el objeto 2 sobre el objeto 1. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir es que para una fuerza va a haber otra fuerza igual, pero en distinta dirección. Es decir, para cada acción hay una reacción igual, pero en sentido contrario. Y pues básicamente un ejemplo de esto es, bueno, o sea, primero tenemos que tener en cuenta que esto solo funciona cuando son dos objetos diferentes. Y un ejemplo de esto es como, por ejemplo, un martillo. Ahí. Un martillo. Imaginemos que es un martillo bonito. Y un clavo. Entonces el martillo va a tener una fuerza para acá y el clavo va a tener una fuerza para acá, que van a ser igual en magnitud, pero en sentido opuesto. Y pues sí, es lo que Newton nos está intentando explicar con esta ley. Y luego tenemos también un problema para resolver con leyes de Newton, que nos dice además de su peso, un objeto de 2.80 kilogramos está sometido a otra fuerza constante. Ok. El objeto parte del reposo, entonces la velocidad 1 es 0 en el eje X, en el eje Y en 1.20 segundos experimenta un desplazamiento de 4.20 y menos 3.3 metros, en donde la dirección de J es vertical hacia arriba. Encuentra la fuerza que está aplicada a este objeto. Ok, entonces, sabiendo todo esto y recordando un poco de cinemática, tenemos
que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, esta fuerza. Y que la fuerza neta es igual porque sabemos que le está afectando la gravedad. Y la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Entonces sería masa por aceleración más masa por gravedad, que es la otra fuerza que le está afectando al objeto. Entonces, pues queremos saber, básicamente podemos simplificar esto. Y podemos saber esto, o sea, bueno, necesitamos saber estos valores, pero pues la masa ya la tenemos y la gravedad sabemos que es 9.81, entonces nos falta la aceleración y eso lo podemos saber con cinemática, porque tenemos una fórmula que es x final es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, no, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, aquí ya podemos despejar esto. Sabemos que esto, si esto lo ponemos para acá, nos da ahí. Y esto es lo mismo que el desplazamiento. Y bueno, despejando A, nos da que A es igual a 2 sobre tiempo al cuadrado por el desplazamiento. Entonces, pues básicamente lo que se hace es sustituir los valores porque todo lo demás ya lo tenemos. Entonces, la aceleración nos viene en 2 sobre 1.2 segundos al cuadrado por el desplazamiento, que es 4.20, ahí, este es un por 20 por 3.3. Y bueno, lo resolvemos en X y lo resolvemos en Y. Y nos da 5.83 metros sobre segundo al cuadrado y 4.58. Bueno, negativo. Entonces, ya sabiendo esto, podemos regresar a nuestra fórmula inicial, que ya taché un poco. Y podemos sustituir. Entonces la masa sabemos que es 2.8 por la aceleración en X y la aceleración en Y más la gravedad, que en X es 0 y en Y es 9.81. Y esto nos da 16.3 y 14.6. Todo esto newtons, porque es la fuerza.
Y ya, entonces podemos entender que esto era el peso y esta era la masa por la aceleración que nos da la fuerza, y así podemos aplicar la segunda ley de Newton en un problema para obtener la fuerza resultante de este mismo. Y listo.